Como dice hermano. Ok. Ok, hermanos, hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 13. Es el capítulo donde más se habla de las parábolas del reino, así se le conoce generalmente a este capítulo de Mateo 13. Para iniciar, quiero decir algunas cosas para intentar desarrollar este tema, este capítulo. Recordemos que Mateo, el libro, la carta, el Evangelio de Mateo, él está tratando, el escritor, de hacer énfasis en el reino de Dios, en el rey, en el Mesías esperado. Empieza con la genealogía de Jesús, el hijo de David, y así va avanzando a través de todos los capítulos, haciendo énfasis, y escucha a Juan decir que el reino de Dios se ha acercado, y Jesús también dice que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, todo la carta de Mateo, el Evangelio de Mateo, es demostrar Jesús es el Mesías esperado, y que el reino de Dios ya está entre nosotros. En el capítulo 13 vemos a Jesús cerca a donde él vive. Él se va, en capítulo 1 dice que él va se sienta cerca al mar y mucha gente lo seguía, y después él les va a hablar a estas personas que lo seguían, y se sube al bote y se sienta como maestro, y los demás también se sientan alrededor de él, ahí cerca de la orilla. Y Jesús comienza a hablar en parábolas. Estas 8 parábolas que Jesús habla, hace una comparación en cuanto al reino de Dios. En la parábola normalmente significa similitud o comparación. No voy a hacer una definición extensa de lo que es parábola, sin embargo, decir algunas cosas en cuanto a las parábolas. Es decir, son como historias simples, pero a la vez son verdades profundas. Alguien decía que son historias terrenales con un significado celestial. Jesús trata las cosas naturales y las enseña de manera, queda una enseñanza más profunda de lo visto, y es como que se graba en la memoria de las personas las parábolas o lo que Jesús toma para enseñar algo más grande y profundo. Las historias de Jesús suelen ser simples, pero a la vez profundas, intensas, y con mucha enseñanza. Es tanta la profundidad de sus enseñanzas que aún los discípulos no lo pudieron entender, no lo pudieron captar. Es interesante cómo Jesús dice esto cuando habla del profeta Isaías en el verso 18 en adelante, perdón, 16, sí, 15 en adelante, 14 en adelante, habla del profeta Isaías. Y es una profecía cumplida. Ahorita lo vamos a ver. Pero también quiero resaltar que en este capítulo hay detalles muy significativos. Hay detalles inclusive de significancia interna, de significancia alegórica, podemos decir. Pero Jesús trata de tomar todos estos simbolismos para enseñar algo mucho mayor, mucho más grande, como venimos diciendo. Las alegorías normalmente ayudan siempre, y Jesús lo sabe llevar, pero debemos tener cuidado cuando interpretamos la escritura nosotros, cuando tratamos de alegorizar todo, cuando tratamos de hacer un significado de cosas a veces pequeñas, queremos hacer significados grandes, y realmente a veces la escritura no quiere tomar los detalles para hacer grandes significados normalmente. Pero Jesús aquí usa así las alegorías, que son recursos necesarios en las parábolas, en este caso.
yo creo que podemos ver de dos maneras Mateo 13, de dos maneras. Primero, vemos al rey y su reinado. Y podemos ver la soberanía de este rey. Este rey, cómo está ordenando, cómo está guiando, cómo está reglamentando y cómo está el rey tratando de involucrarse no solamente en el carácter legal y de ordenanzas, sino también en el carácter de sus súbditos. Y él trata de darles órdenes, guías y lo que debería de ser el reinado y su soberanía, la soberanía de este rey. Es en el primer punto del capítulo 13. Es decir, el rey muestra que él merece honor, que él merece la gloria y que él merece el respeto de los súbditos. En el segundo, la segunda manera que también podemos ver todo el capítulo 13, hay advertencias que Jesús da. Hay situaciones que Jesús menciona y cómo en el reino de Dios, cómo estas cosas deberíamos inmiscuirnos o mirar de esta manera el reino de Dios, que Jesús hace comparaciones constantes. Las advertencias que Dios da son para que tengamos cuidado, para que aquello que profesamos ser súbditos del rey, no nos confundamos o no nos confundamos con otro gobierno, con otro rey, con otro gobierno que no sea el reino de Dios. Él nos da advertencias de tener cuidado. Ahora, esta idea de tener cuidado no es vivir de manera temerosa, sino más bien de manera cuidadosa. No de manera desconfiada, que mirando a los lados o hace estilo de vida. No, sino más bien debemos tener cuidado y escuchar atentamente las palabras de nuestro rey, las palabras del rey, para poder discernir, para ser apercibidos y saber escoger y discernir las enseñanzas de Dios en comparación con las enseñanzas del mundo. Es importante aprender del rey. Cuán importante entonces, hermanos, es aprender las enseñanzas y las doctrinas que Jesús enseña. No podemos desligar el amor de la doctrina, ni la doctrina del amor. Van ligadas, van juntas. No se puede manejar solamente en el sentido de amor, y las doctrinas pelean y confunden. Yo creo que las doctrinas tienen ese sentido, no de confundir, sino más bien de abrir el entendimiento, abrir los ojos, porque si no sabemos cosas, ¿cómo podemos diferenciar entre lo bueno de Dios y lo malo del mundo? Podemos ser confundidos, podemos ser arrastrados. Pablo le decía a Timoteo que enseñe la sana doctrina. Y entonces, en ese caso es importante. Jesús tiene un número de enseñanzas y doctrinas que debemos aprender y que debemos enseñar. Pero todo esto basado principal y fuertemente en el amor, que es la ley de Cristo. Las parábolas y las historias de Jesús no son solo meras narrativas históricas, ¿ok? Hay que entender también eso, que están sujetas a libres interpretaciones y suposiciones, sin darle las verdades eternas y doctrinales que Jesús enseña. No hay que menospreciar las enseñanzas de Jesús, tampoco podemos diluir las historias de Jesús, las historias de la palabra de Dios, para poder nosotros interpretar o argumentar o añadir más cosas de lo que está escrito, porque está de moda esta idea o está de moda esta situación, porque esto me ayuda en este caso, me ayuda o me adecúa a este caso. No tratemos de adecuar la palabra de Dios
a nuestro entorno o a nuestra realidad. Si no es al revés, nosotros tenemos que que ponernos a línea con la palabra de Dios. Nuestro entorno tiene que estar a línea con la palabra de Dios, con la enseñanza de Dios. Inclusive nuestro racionamiento y nuestros sentimientos y emociones tienen que estar sujetas a la palabra de Dios. No podemos dejarnos guiar por las modas, por el entorno, por las situaciones que están pasando. No, debemos sujetarnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna, imperecedera, atemporal. No podemos quitarle el poder a la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, las enseñanzas de nuestro Dios son leyes, son normas, son guías, son reglas que nos educan y nos forman. Es decir, no, la deformación que tenemos del mundo, Jesús lo forma. Cuando venimos a Cristo nos da una nueva formación. Toda esa deformación que hemos tenido en el mundo es en Jesús que realmente somos conformados a su imagen, como Él, como realmente Dios quiere que seamos, de gente muerta a gente viva, de gente que tiene ideas perversas a ideas santas. Es el reino de Dios espiritual que nos da valores, principios, nos da formación también hasta intelectual y debemos conducirnos en la casa de Dios. Que esto nos va a ayudar en la convivencia correcta y recta. Jesús decía, ¿no? Como cualquier otros gobiernos tienen sus leyes, tienen sus gobernantes, tienen sus políticas, tienen sus reglas, tienen sus leyes. En el mundo, por ejemplo, en el cual vivimos, obedecemos nosotros las reglas a veces del mundo, porque vivimos en tal cual país y debemos sujetarnos a las leyes. Al igual, debemos sujetarnos a las reglas, leyes y enseñanzas del reino de Dios, del cual pertenecemos. Sin embargo, hay que ver principalmente que nuestros valores y reglas están puestas en Dios. Si Jesús decía, no, si ustedes, hombres malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, dará mejores cosas a quienes se lo pidan? Entonces, en este caso, hermano, nosotros debemos, como súbditos del rey, debemos escuchar más, atento y estar más dispuesto a escuchar y atender y de seguir las reglas de Dios, porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En el versículo 1 al 9, vemos la enseñanza de Jesús acerca del sembrador. El sembrador que parece ir de una manera, ¿cómo se puede decir? Distraída, porque se le caen las semillas. Permítame leer rápidamente. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y los comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó y pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíces secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y lo ahogaron, pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, a cual 100, a cual 70 y a cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire, yo sé que ustedes, hombres de Dios y mujeres de Dios, han escuchado y también sé que ustedes han enseñado este texto. Yo no voy a hablar nada más porque primeramente porque Jesús, el Señor, él ya él ya interpreta este texto,
¿sí? En el verso 18 al 23, Jesús da la interpretación en cuanto a esta parábola. Y lo que significa, inclusive. Ustedes lo pueden leer y estudiar y seguir enseñándolo. Pero lo que yo quiero decir de manera general, que el sembrador, el que trabaja, el obrero, que a pesar que puede ser distraído en su caminar, que puede ser impetuoso y hasta generoso en las semillas que va regando en su labor, vemos ahí algo importante. Dos cosas. Primero, dónde caen las semillas, las tierras, las piedras y todas esas cosas, las piedras. Pero aún a pesar de donde caiga la semilla, que en este caso es la palabra de Dios, no va a perderse. Siempre va a brotar. En otros no será, en unas tierras no será fructuosa, no será grande la cosecha ni semilla. Pero en la buena tierra en la que cae, ahí vemos algunos corazones hombres, como reciben la palabra. El Señor lo describe muy bien ahí. Pero vemos también que la semilla cae en buena tierra y la cosecha es buena y abundante. Yo quiero, hermano, llamar la atención a este punto, a que recordemos siempre que el trabajo en el Señor no es en vano. Yo sé que muchos de ustedes han caminado más tiempo con el Señor de que yo tengo vida, quizás, y pues han tenido mucho trabajo, muchas labores en diferentes lugares y áreas donde el Señor los ha puesto. Y muchas veces a veces han sentido tristes, a veces han sentido solos, a veces han sentido desilusionados quizás por las situaciones que pueden pasar un momento, pero hermano, hermana, su trabajo no es en vano. Quizás no dé fruto en ese momento, como usted lo quiere ver rápidamente, y somos nosotros, no por la cuestión de vida, no tenemos mucha vida y queremos verlo. Pero tenga en cuenta que Dios va a dar el crecimiento a su tiempo. Y Dios va a hacer de esa semilla, de su palabra, su trabajo no va a ser en vano. Esto lo promete el Señor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y recuerde también esto, hermano, que a veces, que a pesar que usted se puede sentir apesadumbrado, triste, porque a veces quiere respuestas rápidas y quieres que ya cambiar a las personas, recuerde, hermano, que nosotros somos sembradores y somos regadores, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Recuerde que el crecimiento lo da Dios. Tenga confianza en que Dios va a dar el crecimiento. Nosotros podemos plantar y podemos regar, pero el crecimiento lo da el Señor. Y la gloria va a ser para Él, primeramente para Él. Así que, hermanos, no nos, digamos con palabras ahora no actuales, no nos demos estresemos, o dice no llenemos de ansiedad. Dios va a dar el crecimiento a las semillas que vamos plantando. Ahora, otra pregunta que quizás sería, ya para una cuestión de un autoexamen, quizás sería, ¿qué tipo de tierra también soy yo? Cada vez que escucho o recibo la palabra de Dios, ¿qué tipo de tierra también soy yo? En el verso, en el capítulo 24, no quiero irme, hermanos, antes de empezar el capítulo 24, tener en cuenta el versículo 14 al 15, a que Jesús habla de que estas cosas, estos misterios van a ser revelados, y van a ser percibidos y van a entender. En el principio quizás no, en principio que será difícil para algunos, pero el Señor dice que acabando a la lectura del profeta, dice en el verso 15, en últimos párrafos, dice, para que, dice, cerrarán sus ojos, sus oídos, y con el corazón entiendan. Pero dice que con el corazón van a entender y se conviertan y yo los sane. Mire, Jesús quiere ir más allá de nuestro entendimiento y de nuestros sentimientos. Porque a veces
no estamos tan llenos de cosas del mundo, tantas cosas, información que tenemos aún más ahora en estos tiempos, pero Dios dice que va a trabajar en el corazón. Nuestro entendimiento o nuestro conocimiento de Dios no va a ser un trabajo intelectual, aunque quizás podamos aprender de ahí. Y no va a ser un trabajo porque hemos visto algún hecho sobrenatural o un milagro en nuestras vidas, sino va a ser un hecho mucho más grande, en que el mismo Dios va a intervenir y va a trabajar en nuestro ser, en nuestro ser. Y eso ahí, cuando Dios trabaja en nuestro ser, nuestros ojos serán abiertos y nuestros oídos escucharán y Dios nos sanará. La intención de Dios no es endurecer, sino la intención de Dios siempre es sanar, sanar. Quizás podamos estar endurecidos algunos por muchas cosas en la vida, pero Dios en su tiempo nos hará entender. En la historia de la cizaña, en capítulo 24, perdón, el versículo 24, en el versículo, permítame, sí, en la historia de la cizaña, vamos a ver que Jesús, que el Señor Jesús, ahí cuenta la historia de las cizañas. Ahora, la cizaña y el trigo, hermanos, no sé, ustedes creo que ya lo deben saber, yo solamente lo estoy comentando, en versículo 24-30, que se parecen mucho, especialmente cuando están jóvenes. Yo no manejo mucho esto de la computadora, no tengo la habilidad, algunos hermanos que pueden poner fotos, imágenes ahí, no tengo esa habilidad, pero perdónenme. Pero si usted busca la foto, la imagen de una cizaña y del trigo de una cizaña, son tan parecidas cuando están jóvenes, se parecen mucho. Es interesante. Entonces, en esta historia, Jesús describe estas dos plantas que son semejantes y el crecimiento son muy parecidos. Pero el grano del trigo, que tiene más grano inclusive que la cizaña, es de forma ovalada y de color dorada, mientras que la cizaña es color violeta. Y el trigo crece mucho, pero también da el sabor y es el más consumido, es saludable. Pero la cizaña es considerado venenoso y poco inservible. Entonces, con esta idea de la cizaña y el trigo, vamos a ir a esta enseñanza de Jesús de esa parábola, que enseña ahí en el verso 24, le refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo que ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y lo arranquemos? Y le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo daré a los segadores. Recoged pues primero la cizaña, atadle manojos para quemarlas, pero recoged el trigo en mi granero. Y Jesús más adelante, en el verso 36, va a explicar esto, va a explicar esta historia de la cizaña, esta parábola. Y es interesante cómo él dice algo ahí, miren, en el verso 37. La buena semilla es el Hijo del Hombre. Mira, aquí usa la semilla no como la palabra de Dios, sino la buena semilla como el hijo del Hombre. ¿Ok? El campo es el mundo. La buena semilla es los hijos del reino. Aquí vemos que la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas los hijos del mal. Después habla de que el diablo es el enemigo y que va a poner estas cizañas ahí juntamente con los hijos del reino, y que los que van a cegar los ángeles. Aquí me hace llamar la atención que los ángeles van a tener parte importante en el juicio final. Después
la cizaña será recogida, será quemada en el fuego. Pero dice en el verso 42, dice, y los echarán en el horno, ¿sí? Los hijos del malo solo sirven de tropiezo, dice. Al que hacen iniquidad, y lo echarán en el horno del fuego, ahí será lloro de dientes. Entonces los justos resplandecerán como sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para ir, oiga. Mire, vamos a estar mezclados, vamos a estar de alguna manera mezclados en este mundo. Los hombres de los hijos del reino y los hijos del malo, del maligno. Pero la esperanza es que un día los hijos del reino serán llevados, serán recogidos y serán puestos en el granero del rey, de este Dios, este buen Dios. Los hijos del malo traerán confusión, traerán problemas. Y la palabra iniquidad, que me llama mucho la atención ahí, se traduce, es traducido de la palabra anomía o anomia. Que significa sin, y nomo, ley. Entonces la palabra traducida como iniquidad, que se traduce muchas veces en otros textos, de ahí de Mateo también, es como aquellos que están viviendo sin ley. Es decir, el hombre malo, el hombre que no tiene a Dios, vive sin la ley de Dios. Nosotros no olvidemos que Jesús está hablando del reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios hay leyes. Y un hombre sin Dios vive sin las leyes de Dios. Y el Señor dice que estos no están sujetos a la ley de Dios. Pero los que sí están sujetos a la ley de este Dios, de este rey. Nosotros los cristianos tenemos que sujetarnos a la ley. Nosotros no somos anomías. Es decir, nosotros no vivimos sin ley. Tenemos una ley. La ley es de Dios que debemos respetar porque somos parte de un reinado. Somos parte de un rey. Pertenecemos a este Dios soberano que impone leyes. Pero las leyes son impuestas ¿para qué? Las leyes son impuestas para tener una mejor convivencia, llevarnos nuestra vida en el orden que merece llevar los hijos, que merecen llevar como buenos súbditos del rey, los hijos del rey, para tener también un reinado libre de contaminación, un reinado libre de molestias, de contaminación espiritual, moral, emocional, intelectual, doctrinal, también de carácter eclesial. Tenemos que tener leyes que Dios ha puesto. Los que practican la violación de la ley, pues se van a sujetar a esa vida que van llevando, violentando la ley de Dios. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, los hijos de este rey, tenemos que tener presente las leyes de Dios, las ordenanzas de Dios. No vivimos por vivir, no somos libres, no sé, libres corderitos que caminamos por ahí. No, tenemos un pastor que nos guía, tenemos leyes que nos rigen y tenemos que tener estas leyes vigentes y vivir como la ley de Dios. No podemos vivir sin leyes. El mundo crea leyes y que se acomoden a sus criterios mundanos y llenos de maldad, con sus ideologías, su pseudo-moralismo, sus corrientes políticas, sus supuestos derechos humanos y derechos de aquello. Y hasta se ha metido en la iglesia con estas teologías liberales y podemos enumerar muchos más. Pero el mundo va a sacarlo de lo que sale de ¿cómo se dice? Del gorro, del sombrero, ¿no? Como estos magos, cosas, y y nos puede forzar a aceptarlos, como si fueran algo legal, como si fueran algo bueno, pero sabemos que no lo son. Estas ideas malas, estas ideas que contravienen la voluntad de Dios, no podemos obedecer, no podemos seguir ni regirnos bajo sus leyes, sino que regirnos bajo las leyes de Dios. Como le dije, antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y en este caso, hay que siempre vivir bajo las leyes de Dios. Para eso tenemos que conocer a nuestro rey y lo que en su reinado se debe vivir. Recuerden que Mateo hace énfasis otra vez al reinado mesiánico. Es el mensaje de Jesús, es el mensaje de los discípulos.
En el versículo 42, dice en el versículo 42, hay que confiar, hermanos, en la salvación. Somos hijos de Dios, somos justificados. No tenemos que andar en temor. Ya somos hijos del Rey, somos súbditos del Rey. El cristiano ya está santificado, ya está justificado. No tenemos que vivir con temor del mundo. No debemos vivir con ese temor, debemos vivir con la frente en alto, santos, limpios, delante de Dios y delante del mundo. Debemos de gloria a Dios por eso. En Romanos capítulo 8, rápidamente voy a leer Romanos 8. Permítanme, hermanos. Romanos 8, en el verso 1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme al mundo, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces, y en mismo Romanos, el versículo 28, del verso 28 a 39, hay una victoria. Somos más que vencedores. Hay victoria en el Rey, en ese Rey Jesús, en el que peleó, el que se entregó por nosotros. Y Él nos ha ganado la victoria a nosotros. Entonces, para ir acabando estas pequeñas parábolas que el Señor va hablando ahí, para hacerlo rápidamente, resumidas, son parábolas pequeñas. En el verso 31, por ejemplo, habla de la semilla de mostaza, habla de que es pequeña, pero es interesante porque la semilla de mostaza, aunque es pequeña, no crece más que como un arbusto, pero su significado es interesante porque he visto aquí, estudiado un poco, que estas cosas, arbusto pequeño, es decir, la semilla, que es el reino de Dios, la semilla de mostaza, de algo pequeño, Dios va a hacer algo grande, sobrenatural, que va a notarse muy grande, muy frondoso, pero dice que las aves van a estar viniendo ahí. Va a ser, ahora hay que tener en cuenta que las aves, normalmente en el Antiguo Testamento, en la Biblia, las aves tienen un simbolismo de maldad, parece decir que ahí Jesús, que van a llegar gente mala, se van a también mezclar ahí entre el reino de Dios. Tenemos que tener cuidado, van a querer destruir lo provisto que Jesús ha dado. En el crecimiento de la iglesia va a haber aves de maldad que van a querer destruir las cosas de Dios, pero sabemos que no va a poder, pero van a estar ahí quizás molestando, fastidiando, incomodando, confundiendo. En cuanto a la levadura, en el verso 33, ahí tuve un poquito pues tuve que estudiar un poco más porque hay dos, digamos, interpretaciones en cuanto a esto, texto, dos o tres. Sin embargo, hay una que es bastante, en este caso la levadura, he revisado y el Señor no lo usa en algo negativo, lo usa más bien en algo positivo. Porque la levadura, recuerden, hermanos, que normalmente es visto como la levadura. Jesús habla de la levadura de los fariseos, de la levadura. Pablo habla en 1 Corintios, la levadura de maldad y de malicia, que debemos quitar la fiesta del pan sin levadura. Pero aquí Jesús lo usa de una manera diferente. Jesús lo compara, la levadura, el reino de Dios es como la levadura en el verso 33. Dice que es usado por una mujer. Aquí no voy a alegorizar todo, porque parece que no viene al caso, pero en resumen parece decir que el reino de Dios va a entrar en la masa, es decir, en el mundo, y ahí en el mundo va a crecer y va a influenciar en el mundo. Y va a influenciar, porque la levadura tiene este propósito de hacer crecer y de hacer mejorar por fuera, pero con el proceso del tiempo sabemos que se corrompe, pero en este caso Jesús lo usa de otra manera, lo usa de la manera de la influencia, que el reino de Dios va a ser buena influencia en el mundo y va a influenciar, y sabemos que en el tiempo, en el transcurso del tiempo, del primer siglo al siglo XXI en el que estamos ahora,
El cristianismo ha influenciado muchas veces de buena manera. Ha influenciado mucho. El cristianismo siempre influencia bien al mundo, los corrige. Tenemos nuestra idiosincrasia, digamos, occidental, está influenciado mucho por el cristianismo, donde las leyes han sido buenas para el mundo siempre, la libertad y todas esas cosas ha sido gracias a las ideas cristianas. Entonces, en este caso, la parábola de la levadura es esta influencia que el reino de Dios ha influenciado en el mundo de buena manera. Y en el versículo 44 del tesoro escondido, sabemos que el tesoro escondido aquí es lo que este hombre, Jesús, dice que va y vende todo y compra la tierra para ese tesoro. Entonces, la iglesia es ese tesoro. Los miembros de ese tesoro que tenemos ahí, que Dios ha dado todo. Este hombre dio todo, vendió todo por ese tesoro. Es como podemos hacer la comparación con Juan 3:16, ¿sí? Que lo dio todo Jesús, lo entregó todo Jesús para salvarnos, para rescatarnos. En el verso 45, ahora la perla de gran precio. Y esta perla de gran precio es el reino de Dios, que no tiene valor, que es decir, es invaluable, es muy grande. Esta perla de gran precio es el reino de Dios, que debemos verlo así, como algo de mucho valor. En cuanto a la red, en el verso 47 al 50, que es echada al mar, y es cuando echaban al mar, los pescadores sacaban los peces y lo iban separando, los peces buenos y los peces malos para la venta y el consumo. Entonces, aquí vemos que tenemos que echar la red y cuando saquemos vamos a ver. Y en el juicio, ahí Dios va a ver quiénes son para perdición y quiénes son para salvación. Es Jesús, es Dios quien va a hacer ese juicio. En cuanto al verso 51 al 52, Jesús compara, algunos no lo ven como parábola, pero es una parábola corta, que Jesús habla ahí de un escriba docto. Un escriba es un transcriptor de la ley, escribe la ley, pero también la enseña. Entonces, como un padre que cuida, dice ahí. Entonces, un escriba es uno que enseña. Nosotros nos tenemos que ser así, como estos escribas que enseñan, oyen la palabra, la transcriben tal cual y enseñan lo aprendido. Como un cuidador, como un padre de familia que guía bien a sus hijos. Así tenemos que también ser nosotros. Estar escuchando la palabra de Dios, estudiar bien la palabra de Dios, escribir todo lo que Dios nos dice con puntos y comas correctamente y enseñar la palabra de Dios correctamente. Ahora, aquí yo me atrevería a decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento deben ser usados de manera interactuar, porque de los dos vamos a sacar cosas buenas. Todo el Antiguo Testamento habla mucho de Cristo, del Mesías, del Rey. Hay mucha enseñanza rica en el Antiguo Testamento que sirve para el cristiano de hoy. Y también en el Nuevo Testamento, mucha enseñanza buena que sirve también para el cristiano de hoy. No podemos quitar una cosa de la otra. No se puede decir antiguo como algo que se desecha, sino antiguo como algo que sirve para mirar atrás, para aprender. Hay muchos hermanos, no voy a decir que son antiguos, pero que tienen muchos años en la escritura, en la iglesia. Y muchos de ellos son grandes maestros y hermanas que yo he recibido consejos de hermanas sabias y piadosas. Y son hermanas o mujeres que tienen años y años como le digo, toda mi vida. Y pues hay mucha enseñanza, ellos han dado sermones, han dado enseñanza. Yo a veces cuando estudio tengo que ver la enseñanza del tal o cual hermano de la iglesia para poder yo aprender, porque acá no venimos a descubrir cosas nuevas, sino a ser iluminados por Dios, como dice la palabra, a ser iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, hay hermanos que de muchos años atrás, quizás muchos siglos atrás, que han enseñado cosas que Dios los ha revelado y han tenido el Espíritu Santo también.
revelados por Dios, iluminados por Dios, y aprender también de ellos y traerlos aquí como algo también nuevo, como algo bueno, no como algo novedoso, sino como algo nuevo y fresco, en ese sentido. Recuerden también que en Hebreos dice que, dicen Hebreos que nos dice Hebreos que somos iluminados por Dios, ¿ok? Iluminados por en Hebreos 4:6, verso 4, lo pueden apuntar, leerlo después, dicen que somos iluminados por el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Ahora, para acabar, hermanos, en el verso 53 y 58, Jesús hizo milagros, enseñó, y la gente dice que se maravilló, pero al fin y al cabo, la gente no le creyó. Y sus argumentos eran sin sentido, innecesarios. No es el hijo de carpintero, no está su madre y sus hermanos por aquí, o sea, es un chico del pueblo, cosas así. Pero estaban más viendo a la persona que a lo que él traía, a lo que él hacía. Es interesante cómo la gente a veces desprecia las palabras de algunos hombres de Dios, porque le ve su aspecto. Por ejemplo, si me ven a mí, se pueden reír en primera, si me ven se van a reír, pero digamos, hay hombres que también quizás tengan un aspecto no tan, digamos, físicamente, o no sé, no será cuál sea su mirada en ese caso, pero es importante lo que dice, lo que trae, lo que enseña, el poder que hay en la palabra. Y Jesús era un hombre así, que no solamente traía buenas enseñanzas, sabiduría, sino hacía milagros y fue despreciado. Fue despreciado. Y gente que no creyó simplemente por lo que lo miró de manera externa y no veía más allá. No veía más allá. Entonces tenemos que ver a Jesús. Hay gente en el mundo a veces ve a Jesús así, un buen profeta, un buen maestro, un buen aquello, un buen el otro, pero no ven a Jesús realmente. Nosotros sí lo vemos. Dice la escritura que esta piedra fue desechada, dice el Salmo 118, Mateo, Jesús lo dice, Jesús mismo habla de sí mismo como esa piedra, en Hechos Pedro lo dice, en Primera de Pedro lo vuelve a decir, que la piedra que se echaron los edificadores será piedra de ángulo, piedra principal. Y Jesús fue así, desechado, pero llegó a ser la piedra principal. Entonces, ver a Jesús de manera superficial también es triste para el mundo, cuando debemos verlo en la profundidad de su palabra, inclusive de sus hechos, de sus milagros que él hace. En conclusión, hermanos, el fin de todo, el juicio de Dios en el juicio final, nos dice que los justos resplandeceremos, que los justos seremos llevados. Hermanos, recordar que Dios no es un rey déspota, no es un tirano, no es un corrupto, no. Dios es un rey justo, protector, generoso, santo, amoroso. Tenemos un rey bueno, ¿verdad, hermanos? Un rey que es rey sobre todos los reyes. Ese es nuestro rey, ese es nuestro Dios. Es un gran Dios y tenemos sus súbditos, estamos bajo su reino. Él nos cuida, nos protege, nos ama, nos guía, es bueno con nosotros. Y un día, hermanos, un día cuando el Señor venga, cuando el Señor nos levante, cuando venga el juicio final, nosotros, los justos, resplandeceremos como el sol. Y esa es nuestra esperanza. Tenemos un rey bueno. Sirvámosles. Vivamos conforme a sus leyes y sus enseñanzas. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermano Pedro. Muchas